Cordial saludo, mi nombre es Angie Catherine Morales, candidata a doctora en Derecho de la Universidad de Baja California de Tepic, Nayarit. Hoy vengo a sustentar y defender la tesis relacionada con la responsabilidad del Estado derivada de la ejecución de medidas de restablecimiento de derechos. Pues se pretende en esta tesis es analizar en primera medida la responsabilidad estatal en Colombia, la cual está establecida en el artículo 90 de nuestra Carta Magna, la Constitución Política de Colombia de 1991, y en el artículo 140 de la Ley 1437 de 2011, que es nuestro Código de Procedimiento Administrativo. Con posterioridad, pasaremos a analizar el proceso administrativo de restablecimiento de derechos establecido a favor de los niños, niñas y adolescentes colombianos o extranjeros que residen en nuestro país y que está contemplado en el Código de Infancia y Adolescencia, que es la Ley 1098 de 2006, que fue reformada hace poco mediante la Ley 1878 de 2018. El cual constituye un instrumento esencial para la aplicación de los mandatos constitucionales establecidos a favor de los niños, niñas y adolescentes. Allí establecemos pues las competencias, acciones, medidas y procedimientos para que las autoridades administrativas puedan restablecer esos derechos. Y ahora bien, constituyéndose en uno de los principales retos de esta investigación, se procederá a examinar dentro de la jurisprudencia proferida por las altas cortes de Colombia, como es la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, cuáles han sido los pronunciamientos en este tema y si se puede concluir de esta manera que es posible endilgar responsabilidad del Estado, en este caso al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es la entidad dedicada al desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la niñez y la adolescencia. En esta oportunidad vamos a analizar si como consecuencia del actuar de sus agentes, es decir, de sus autoridades administrativas que son los defensores de familia, al momento de dictar en forma equivocada, desproporcionada y desequilibrada medidas de restablecimiento de derechos y que se ocasionen daños tanto a los niños como a sus grupos familiares, se pueda endilgar responsabilidad extracontractual al Estado y como consecuencia de eso, pues una indemnización de perjuicios. Dentro de la presente tesis planteamos como problema si existe la posibilidad de endilgar responsabilidad al Estado como consecuencia del actuar de sus agentes. Vemos que cuando las autoridades administrativas determinan que un niño, niña o adolescente tiene alguno de sus derechos amenazados o vulnerados, procede de manera inmediata a adelantar un proceso administrativo de restablecimiento de derechos por medio del cual ordena a su equipo interdisciplinario la verificación inmediata de la garantía de sus derechos y dicta una medida encaminada al restablecimiento de los mismos. En la presente tesis se analizará si existe la posibilidad de endilgar responsabilidad al Estado como consecuencia del actuar de sus agentes, para este caso específico por parte de los defensores en familia, en que caso de que al dictar una medida de restablecimiento de derechos en forma equivocada, desproporcionada y desequilibrada, puede ocasionar perjuicios en contra de los niños o de sus grupos familiares. Entonces abordamos el tema relacionado con la responsabilidad estatal en Colombia. Y dentro de eso nos planteamos una serie de preguntas problematizadoras, como fue: ¿qué fundamentos ha tenido en cuenta el ordenamiento jurídico colombiano para poder endilgar responsabilidad del Estado como consecuencia del actuar de sus agentes? ¿Cuáles han sido los motivos que conllevan a que una autoridad administrativa proceda a ordenar la apertura de un proceso administrativo de restablecimiento de derechos? ¿Cuáles son las medidas adoptadas por dichas autoridades en caso de encontrar que un niño tiene alguno de sus derechos amenazados o vulnerados? ¿Qué sucede si una autoridad administrativa adopta una medida que no es proporcional al resultado de la verificación de garantía de derechos o que no cumple la finalidad perseguida? Y si es posible endilgar responsabilidad del Estado en caso de que se demuestre que una autoridad administrativa adoptó una medida desproporcional, desequilibrada o desproporcionada a favor de los medios. En lo relacionado con el diseño metodológico, tenemos que la presente tesis doctoral, por sus características, es cualitativa y descriptiva, dado que mediante ella se observa, se analiza y se describe la actuación de las autoridades administrativas al momento de proferir medidas a favor de los niños, niñas y adolescentes, determinando si estas fueron proporcionales y restablecieron en forma efectiva dichos derechos, o si por el contrario generaron un daño que permitió que se endilgara responsabilidad del Estado por la acción u omisión de alguno de sus agentes. Lo anterior fue posible mediante la recopilación y análisis de las sentencias proferidas por las altas cortes, en especial las del Consejo de Estado, quienes son los que analizan la responsabilidad estatal, al determinar si le asistía razón a los demandantes al argumentar que dichas medidas proferidas al interior de sus procesos administrativos les habían generado daños y perjuicios. En cuanto al tema de las variables,
En estas tuvimos en cuenta que se evaluaron los motivos que conllevaron a que se ordenara la apertura del proceso administrativo de restablecimiento de derechos, se determinó si las medidas que se dictaron como resultado de la verificación de garantía de derechos, cuáles eran. Se analizaron si esas medidas que se adoptaron se profirieron por parte de las autoridades administrativas eran proporcionales, y se determinó además si las medidas dictadas por las autoridades conllevaron a que se endilgara responsabilidad del Estado. Dentro de la población, para realizar este estudio se entró en los fallos proferidos por las altas cortes, en donde se demandó al Estado por considerar que una autoridad administrativa adscrita al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar había generado un daño como consecuencia de la adopción de medidas dentro de un proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Y como muestra, tomamos las 15 sentencias proferidas por el Consejo de Estado más importantes, por medio de los cuales se condenó al Estado por haber generado daños y perjuicios como consecuencia de la adopción desproporcionada de medidas de restablecimiento de derecho por parte de las autoridades administrativas, en especial los defensores de familia, a favor de los niños, niñas y adolescentes. Dentro del método tenemos que esta investigación está compuesta de las siguientes fuentes, dentro de las cuales se hizo revisión de los antecedentes y evolución de la responsabilidad estatal en Colombia, se hizo un análisis del proceso administrativo de restablecimiento de derechos y de las medidas que se dictan dentro de los mismos, se estableció qué tipo de medidas se dictan en el curso de esos procesos y se verificó si existían fallos emitidos por los operadores judiciales en donde se condenara al Estado con ocasión a la aplicación de indebidas medidas de restablecimiento de derechos. En específico, se realizaron varias actividades como fue el análisis normativo, en donde se procedió a revisar la normatividad nacional con el fin de determinar el contexto legal de la responsabilidad del Estado y del proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Se hizo una revisión bibliográfica con el fin de establecer cuáles eran los diferentes conceptos relacionados con la responsabilidad estatal, el proceso administrativo de restablecimiento de derechos y las consecuencias en caso de aplicarse dichas medidas en indebida forma. Se hizo un análisis cuantitativo, ya que se obtuvo información estadística de los fallos proferidos por el Consejo de Estado, en donde se haya condenado al Estado por indebida aplicación de medidas de restablecimiento. En dichos fallos se analizó cuál era el motivo que conllevaba que se adelantara un proceso administrativo de restablecimiento de derechos a favor de un niño, qué resultado se obtuvo al momento de analizar la verificación de garantía de derechos, qué medidas adoptó para el restablecimiento efectivo de esa autoridad y cuáles fueron las razones de oposición de las partes, y por último, cuál fue la decisión adoptada por el Consejo de Estado al evaluar si era pertinente endilgar responsabilidad del Estado con ocasión a dicha medida. Una vez obtenida toda esa información, se analizó si dichas medidas fueron pertinentes y proporcionales a las solicitudes de restablecimiento de derechos y cuántas de ellas condenaron y generaron condenas en contra del Estado. Para la validación de la hipótesis e interpretación de los resultados, se efectuó un análisis de las sentencias proferidas por esa alta corte administrativa, el máximo órgano de la jurisdicción contenciosa, por medio de las cuales se evaluó si resultaba pertinente condenar al Estado a la indemnización de perjuicios como consecuencia de la inadecuada aplicación de medidas de restablecimiento de derechos. Dentro de los instrumentos y técnicas, pues tenemos que son las sentencias proferidas por el Consejo de Estado, por medio de las cuales se condenó al Estado por inadecuada aplicación de medidas, y dentro de las técnicas tenemos que está la observación, dentro de la cual pues revisamos cuáles eran cada uno de esos fallos. Se veló por la confiabilidad de la información, ya que los datos fueron tomados directamente de la relatoría del Consejo de Estado. Se realizó un análisis detallado de las características y circunstancias especiales que rodeaban cada situación y caso en particular, y en su fase inicial, dentro del procedimiento, esta investigación estableció todos los conceptos básicos relacionados con la responsabilidad estatal, el proceso administrativo de restablecimiento de derechos, y para ello se determinó cuál era el problema epistémico referencial, se hizo todo el marco teórico y se planteó una hipótesis. Además, se analizaron todas las fuentes adquiridas a lo largo de la investigación y que conforman la muestra para luego pasar a procesarlos y determinar cuáles eran los resultados adquiridos. Como objetivo general, tenemos entonces que es identificar si es posible endilgar responsabilidad del Estado como consecuencia de las medidas dictadas por parte de los defensores de familia o autoridades administrativas al momento de ordenar la apertura del proceso administrativo de restablecimiento de derechos o definir la situación jurídica de un niño, niña o adolescente con sus derechos vulnerados o amenazados.
Dentro de los objetivos específicos, tenemos que es identificar y analizar los presupuestos exigidos por el ordenamiento jurídico para endilgar responsabilidad del Estado como consecuencia del actuar de sus agentes, determinar el concepto y demás generalidades de la responsabilidad estatal en Colombia, señalar las generalidades del proceso administrativo de restablecimiento de derechos colombiano, describir las medidas y modalidades de restablecimiento de derechos en materia de infancia y adolescencia, y por último, establecer si es posible endilgar responsabilidad del Estado por la ejecución de medidas de restablecimiento de derechos. Establecimos de igual manera la hipótesis de la investigación, y es que si una autoridad administrativa dicta una medida de restablecimiento de derechos a favor de un niño, niña o adolescente en forma equivocada, desproporcionada o desequilibrada, puede conllevar a que se generen perjuicios y por consiguiente se endilgue responsabilidad patrimonial al Estado. Dentro del marco teórico, analizamos 6 grandes temas, como es el proceso administrativo de restablecimiento de derechos, la responsabilidad estatal, las autoridades competentes, las medidas y modalidades de restablecimiento de derechos dentro de los procesos administrativos de restablecimiento de derechos, la responsabilidad extracontractual del Estado y la responsabilidad que se deriva de la aplicación de medidas de restablecimiento de derechos. Vemos dentro del proceso administrativo de restablecimiento de derechos que está liderado principalmente por varias autoridades administrativas como son la Defensoría de Familia, las comisarías de familia, las inspecciones de familia, con la vigilancia del Ministerio Público que está conformado por las Procuradurías y las Defensorías de Familia. Y las personerías también en los municipios. Vemos que dentro del proceso administrativo de restablecimiento de derechos es un proceso que tiene una serie de etapas que se deben agotar en un término máximo de 18 meses. Eso lo contempla la Ley 1098 de 2006 y a través de la reforma que se dio con la Ley 1878 se dio especial importancia en ese término porque se observaba, y dentro de las sentencias incluso que se evaluaron dentro de esta tesis, que habían defensores de familia que tenían niños durante toda su vida en una situación de vulneración de derechos, porque vemos que dentro del proceso administrativo de restablecimiento de derechos se pueden dar 2 situaciones, y es la declaración en situación de vulneración de derechos o la declaratoria de adoptabilidad. El defensor de familia, una vez conozca de la situación que conlleva a una declaración de inobservancia, amenaza o vulneración de derechos, debe proferir un auto de apertura en el cual él ordena una verificación de garantía de derechos a su equipo interdisciplinario, que está conformado por un trabajador social, un psicólogo y un nutricionista. Esos profesionales, en asocio con el defensor de familia, que es la autoridad que lidera el proceso, hacen un checklist y revisan si el niño tiene sus derechos vulnerados o amenazados. Entonces mira si tiene educación, si está afiliado a salud, si tiene un registro civil de nacimiento, si está reconocido por su progenitor. Entonces, una vez ellos verifican cuáles de esos derechos están garantizados y cuáles de ellos están vulnerados o pueden estar amenazados, el defensor de familia debe determinar con eso cuál medida es la que va a dictar. Después de eso, el proceso debe ser notificado en forma personal a cada una de las partes, o en caso de que no sea posible, debe publicar la fotografía por un medio masivo y debe hacer un emplazamiento. Vemos que dentro de las medidas que están contempladas dentro del proceso administrativo de restablecimiento de derechos está el retiro de su medio familiar, la ubicación en familia extensa, la ubicación en un centro de emergencia, la ubicación en un hogar sustituto, un hogar gestor. Es una medida en la que el defensor de familia determina que la familia es idónea para tenerla, pero que no tiene los recursos económicos necesarios. Entonces, a través de unos recursos económicos que le inyecta a esa familia, la familia podría continuar con el cuidado de ese niño, niña o adolescente. Entonces vemos cómo dentro de esas medidas de restablecimiento de derechos se deben ajustar al resultado de esa verificación de garantía de derechos, y en el fallo se puede modificar, confirmar o revocar dicha medida. En cuanto a la responsabilidad extracontractual del Estado, tenemos que con la expedición de la actual Constitución Política de Colombia en el año 1991 se reconoció expresamente la responsabilidad patrimonial del Estado. Fue así como en el artículo 90 constitucional se señaló con claridad que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le fueran imputables causados por la acción o la omisión de cualquiera de sus autoridades públicas.
Para ello son tres requisitos que consagra dicho artículo para exigir del Estado la indemnización de perjuicios por la acción o omisión causada por los particulares y son la existencia de un daño antijurídico. Dos, que dicho daño haya sido ocasionado por la acción o la omisión de la autoridad pública. Y tercero, que dicho daño sea imputable al Estado. Entonces, vemos que en cuanto al daño antijurídico, este no tiene una definición constitucional expresa, por lo cual es un concepto jurídico parcialmente indeterminado cuyos alcances pueden ser desarrollados dentro de ciertos límites del juez. Dentro del daño antijurídico tenemos que ese es aquel daño que sufre una persona y que no está en la obligación de soportar. Por eso es un daño que genera una indemnización de perjuicios por parte del Estado. Visto todo lo anterior, resulta entonces perfectamente claro que al dictar medidas de restablecimiento de derechos a favor de los niños, niñas y adolescentes, si éstas generan daños en contra de estos mismos o sus familias, es posible endilgar responsabilidad del Estado, siendo este obligado a resarcir los daños que se ocasionen siempre y cuando sean debidamente imputables. No obstante, deben existir los suficientes elementos de juicio que permitan arribar a dicha conclusión, es decir, que se analicen, que operen todos los elementos de la responsabilidad estatal y que se determinen al inicio de este artículo como son los establecidos en el artículo 90 y en el artículo 140. Sin que pueda quedar lugar a dudas que el ICBF responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o omisión de sus autoridades administrativas, es decir, por parte de los defensores de familia, al aplicar en indebida o desproporcionada forma las medidas de restablecimiento de derechos. Entonces, al abordar cada una de estas situaciones, existe un proceso administrativo de restablecimiento de derechos que se debe adelantar en cuanto a que se observe que haya un derecho inobservado, amenazado o vulnerado y que las medidas dictadas dentro de esos procesos deben obedecer estrictamente al sustento fáctico jurídico que rodee cada situación en particular, pudiendo generarse responsabilidad patrimonial como consecuencia de la acción o omisión de las autoridades. En cuanto al análisis de resultado, entonces vemos que se hizo una amplia revisión de las sentencias proferidas por las altas cortes, en especial por el Consejo de Estado, por medio de las cuales se demandaba la reparación de perjuicios presuntamente derivados de los procesos administrativos de restablecimiento de derechos, y se determinó que realmente existen varias sentencias por medio de las cuales se revocaron las medidas dictadas y se ordenó la condena a reparación de perjuicios por considerarse que la medida dictada a favor de los niños y niñas involucrados no era la idónea y efectiva para restablecer sus derechos, o que incluso siendo la idónea hizo más levosa la situación por otra circunstancia en particular. Entonces vemos, por ejemplo, que habían situaciones en las que se demandaba porque no se prestaba especial importancia a la opinión y el deseo de los niños. Entonces habían situaciones en que una autoridad administrativa retiraba al niño de su medio familiar, pero no lo escuchaban y resultaba que había más familia como tías, primos, etcétera, a donde el niño hubiera podido ser ubicado, siendo el niño finalmente declarado en una situación de adoptabilidad y siendo ubicado en una familia ajena a la de su origen. Y pues vemos que en esto ahí se vulneraba el derecho a tener una familia, a no ser separada de ellas. En otras situaciones, la autoridad administrativa ubicaba al niño en una institución porque el niño era víctima de maltrato en su medio familiar y resultaba que en esos hogares de paz o hogares sustitutos donde eran ubicados, el niño era víctima de violencia sexual, haciendo pues más gravosa la situación del niño. También se observaba en algunas situaciones que había niños que ingresaban con algún tipo o alguna enfermedad y la institución como tal no adelantaba las actuaciones o no activaba las rutas para mejorar esa situación, conllevando incluso a la muerte de muchos de ellos, y en esos pues también fue condenado al Estado a reparación de perjuicios. Entonces, en dicha medida pues vemos que al realizar la revisión de estas sentencias, vimos que en muchas de ellas sí fue posible endilgar responsabilidad del Estado por la inadecuada aplicación de medidas de restablecimiento de derechos. Vemos entonces de esta manera pues que hemos podido validar nuestra hipótesis, que resulta claro que al dictar medidas de restablecimiento de derechos a favor de los niños, niñas y adolescentes, si éstas generan un daño en contra de ellos o de sus grupos familiares, es posible sin lugar a duda endilgar responsabilidad del Estado, siendo este obligado a resarcir los daños que se ocasionen siempre y cuando estos les sean imputables. En la presente tesis doctoral se observó y se identificó
que la actuación de las autoridades administrativas al momento de proferir medidas a favor de los niños, niñas y adolescentes con derechos vulnerados o amenazados debían ser proporcionales y estar encaminadas a restablecer en forma efectiva sus derechos que en un principio revisaron que estaban siendo afectados, evitando en todo momento que se generaran daños como consecuencia de la acción o de su omisión como autoridad. Mediante la recopilación y análisis de las sentencias proferidas por esas altas cortes, se logró determinar que efectivamente le asistía razón a los demandantes al argumentar que esas medidas al interior de los procesos administrativos les habían generado daños y perjuicios. Se identificó que existen muchos fallos por medio de los cuales se revocaron las medidas y se ordenó y se condenó a reparación de perjuicios por considerarse que esas medidas no eran las idóneas y efectivas, y se captó información valiosa y crítica de cada uno de los fallos, analizando los casos que conllevaron a que el ICBF iniciara procesos administrativos, qué medidas habían dictado y cuáles fueron los daños que se ocasionaron al observarse errores, acciones o omisiones. Quedó establecido entonces que si es posible endilgar responsabilidad al Estado al momento de dictar medidas de restablecimiento de derechos a favor de los niños y adolescentes, y se identificó que las altas cortes en sede de reparación directa conllevaron a que se condenara a pagar indemnización por los perjuicios sufridos, adelantando además otras acciones resarcitorias en favor de la población más vulnerable y de especial protección, como son los niños, niñas y adolescentes. Podemos concluir entonces en primera medida que deben existir los suficientes elementos de juicio para que se permita arribar a la conclusión que la entidad estatal esté obligada a reparar la lesión antijurídica sufrida y alegada por los afectados, lo cual no se determina de otra manera sino del análisis acucioso de las circunstancias particulares del caso y de la demostración de que el daño sufrido por los demandantes fue causado por la acción u omisión de sus agentes. Siendo importante mencionar que para cada caso se debe analizar que operen todos los elementos de la responsabilidad estatal, como son los establecidos en el artículo 90, que ya hicimos especial énfasis en toda esta defensa, y que el Estado debe responder sin lugar a dudas de manera patrimonial por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o omisión de sus autoridades, es decir, en este caso en concreto, por las partes de los defensores de familia, al aplicar en forma indebida o desproporcionada las medidas de restablecimiento de derechos establecidas en la ley, o también en aquellos casos en que se apliquen medidas que no se encuentren contempladas o que sean vulneradoras de derechos y que por consiguiente generen daños y consecuencias a los niños y a sus familias. Vemos entonces que existe un proceso administrativo de restablecimiento de derechos que se debe adelantar a favor de los niños y adolescentes que tengan derechos amenazados, que las medidas dictadas dentro del mismo deben obedecer estrictamente al sustento fáctico y jurídico que rodee cada situación en particular, que se debe también probar que la conducta desplegada de esos agentes constituye la causa del daño, que lo hicieron con dolo o culpa grave y que generó, como se dijo inicialmente, una afectación tanto al niño, niña, adolescente como a su grupo familiar. En lo relacionado con las medidas de restablecimiento de derechos, pues queda también claro que deben contenerse en el auto de apertura que dicte la correspondiente autoridad administrativa, en el cual debe precisar el resultado de la verificación de garantía de derechos. En ese auto debe estar la debida motivación de las circunstancias de hecho y de derecho que rodeen el caso, siendo pertinente que esas medidas son de naturaleza administrativas, dictadas dentro de un proceso administrativo de restablecimientos por una autoridad facultada para ello, que solo persigue garantizar y restablecer el ejercicio de los derechos de los niños, y que dichas medidas deben ser de manera provisional o definitiva en caso de que se declaren adoptabilidad, pero deben guardar estrecha relación con el derecho amenazado o vulnerado y garantizar siempre y en todo momento que el niño permanezca en su medio familiar. El ICBF vemos que es una entidad principal y organismo rector de dicho sistema, que tiene competencia en todo el nivel nacional y que tiene como su principal autoridad el defensor de familia. Esa entidad, como organismo rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, es la encargada de activar rutas, de articular con todo el sistema, con todas las demás entidades. Entonces, si un niño no tiene educación, él puede movilizar las entidades de educación, de salud y todo lo que esté a su alcance para poder restablecer esos derechos, que fue algo que también analizó las altas cortes al determinar que a veces no había esa correspondiente movilización del sistema, no se activaban las rutas en debida forma y que ello podía ocasionar incluso daños más gravosos a los iniciales determinados en el acto. Con esta ya doy por concluida la defensa de mi tesis. Les agradezco muchísimo por su atención y les deseo un excelente día.
Hasta luego, muchas gracias.